Buen vivir, ese es el espacio que comienza en este momento. Un espacio para darles todos los días una palabra fresca, una palabra de inspiración. Hoy tenemos el tema, el origen de los trastornos mentales, el origen de la locura. Mira, ese es un tema que no lo vas a encontrar en ningún libro, porque apenas en los últimos años estamos descifrando el enigma del trastorno mental. Y te voy a presentar un resumen simple, fácil de entender, sobre el origen de los trastornos mentales. Ese es el tema de hoy, el origen de la locura, del trastorno bipolar, de la depresión, de las adicciones, el origen de los trastornos mentales. La psiquiatría planteó al principio el origen hereditario y todavía los psiquiatras siguen repitiendo el esquema como si el trastorno mental fuera hereditario. Hoy podemos descartar esta hipótesis que tiene que ser sustituida por otras que les voy a sugerir. Mira, yo quiero, si tú quieres entender de dónde vienen los trastornos mentales, quiero que anotes 3 palabras que te voy a decir. Número 1, vulnerabilidad, con V corta. Escribe esa palabra, vulnerabilidad. Número 2, crianza. Crianza. Número 2, crianza. Y número 3, estresores. Eso viene del estrés. Son situaciones sociales que causan estrés. Y eso dispara el trastorno mental. Esas son las 3 palabras clave para entender el origen del trastorno mental. Vulnerabilidad, crianza y estresores. Vamos parte por parte con estos 3 factores causales del trastorno mental. Mira, en primer lugar, los estudios desde hace muchos años descartaron la posibilidad de encontrar un gen para las enfermedades mentales. No existe un gen causal de ninguno de los grandes trastornos mentales. Lo que se ha visto es que hay influencia genética. Y eso es lo que estamos correctamente llamando vulnerabilidad. O sea que algunas personas nacen más vulnerables a padecer el trastorno mental. Es más, parecería que sin esa vulnerabilidad tú no puedes desarrollar una esquizofrenia. Que todo el que desarrolla una esquizofrenia nació con esa vulnerabilidad. Pero todo el que nació con eso no desarrolla esquizofrenia. Todo depende de los otros 2 factores, crianza y estresores. Yo tengo aquí uno de los pioneros en esta investigación. Este es un libro que salió en el 2019, Robert Fleming, y él da cuenta de las últimas investigaciones sobre el trastorno mental, explicando que menos del 50% de los factores dependen de factores no hereditarios. Un 15%, por ejemplo, en la homosexualidad. Perdón, un tercio por ciento. En otras 2 tercios, en otra un 50%. Pero siempre el factor hereditario está por debajo del factor ambiental. Lo que se ha medido en los últimos años, y que este señor Robert Fleming es pionero en eso, son estudios poligenéticos. Es decir, ya sabemos que no existe un gen causal.
Pero entonces vamos a ver si hay un conjunto de genes que combinados influyen, no determinan, sino influyen. Y la respuesta es que sí, que hay hay un porcentaje del factor causal que ciertamente tiene que ver con los genes. Pero eso no determina el trastorno, sino simplemente implica una predisposición, una vulnerabilidad, una fragilidad para desarrollar el problema. Precisamente Robert Plumbing, él explica que esta vulnerabilidad no es una tara hereditaria, como se decía en el pasado. O sea, no es que alguna gente nace con la tara de la esquizofrenia, del trastorno bipolar. No, él tiene una hipótesis, es todavía hipótesis, mucho mejor. Él dice, de lo que se trata es que uno nace con un potencial y dependiendo del ambiente se desarrolla en un sentido o en otro. Entonces, este individuo puede haber nacido con un potencial que bien manejado podría determinar un hombre socialmente útil, productivo, pero mal manejado, esa misma vulnerabilidad podría determinar una persona con una conducta desviada. Entonces, para mostrar el ejemplo de lo que está diciendo, él dice, yo me hice el estudio a mí mismo, el trazado poligenético, y dio positivo para esquizofrenia, pero yo no soy esquizofrénico, tengo 50, 60 años y yo no soy esquizofrénico, y ya pasé la edad en la que suele manifestarse la esquizofrenia. O sea que parece que nunca voy a ser esquizofrénico, pero tengo los genes. O sea, le está diciendo, los genes solos no determinan la enfermedad. El problema con este estudio es que es complejo de hacer, que no sería aplicable para toda la población, pero sabemos que está ahí un factor vulnerabilidad al trastorno mental. Esa es la primera palabra que quería que tú anotaras. La segunda palabra es crianza. La palabra crianza, como planteó Freud, eh, implica el ambiente donde se moldea el cerebro. Todo indica que el cerebro es susceptible de lo que se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad significa que el cerebro es moldeable por la experiencia. Según lo que uno vive, el cerebro así es moldeable. Entonces hay experiencias que marcan el cerebro, que lo moldean para bien o para mal. Yo te quiero resumir 3 modelos de crianza que van a influir negativamente en los individuos. En primer lugar, hay una crianza basada en meter miedo. Crianza basada en meter miedo. Maltrato físico, amenazas. O sea, eso es una crianza con un garrote en la mano, dispuesto a aplicarlo y aplicándolo a veces en demasía. Entonces lo que hemos observado es que cuando un niño se cría en ese ambiente de maltrato físico, desarrolla un cerebro que vive a la defensiva. Eso es lo que yo he llamado tipo A, un colérico, una persona iracunda, una persona que está como listo para pelear con cualquiera, una persona impaciente. Y yo quiero sugerir que eso es el resultado de una crianza basada en meter miedo, maltrato físico. Paradójicamente se da también en un ambiente que es todo lo contrario, que se va al otro extremo, que en lugar de meter miedo, consienten. No podemos detener de explicarlo aquí, pero
maltrato físico y consentimiento forman un individuo marcado con la personalidad tipo A, que lo va a hacer propenso a determinados trastornos. Esa es la crianza, meter miedo. Pero hay otro tipo de crianza que se basa en poner los hijos a pasar vergüenza. Pasar vergüenza. Mira, eso va a suceder en dos escenarios. Un escenario es el hijo que después del divorcio de sus padres rueda de casa en casa, con esa duda de si me quieren, si no me quieren, que yo estoy de más aquí, estando en mi casa. Vergüenza. Entonces, esas personas que ruedan de casa en casa por negligencia de los padres, desarrollan una personalidad tipo B, tímida y a veces exhibicionista, narcisista, como compensación a esa timidez. Pero son personas tipo B, sabrosas, complacientes, suaves. Otras veces, paradójicamente, es todo lo contrario, que la persona se cría en un ambiente de sobreprotección, no rodar de casa en casa, sino sobreprotección, que te atienden como si tú fueras un recién nacido, que tú vas creciendo, que sobreprotegen uno de los dos por lo menos, mientras el otro te reprime. Uno te sobreprotege, otro te reprime. Eso te lleva a situaciones que implican vergüenza. Crianza en meter miedo produce una persona tipo A. Crianza en poner a pasar vergüenza produce una persona tipo B. Y finalmente hay un tercer estilo de crianza que se basa en echar culpa. Echar la culpa. Y esto, hay son familias así, que viven manejando culpa. Entonces, son familias que se manejan como si fuera una academia militar, con una rigidez extrema. Y en estas familias los hijos desarrollan una personalidad militar perfeccionista, negativista, pesimista, que se exigen más de la cuenta, que se ahogan en un vaso de agua. Son personas tipo C. De modo entonces que la crianza produce el tipo de persona que vamos a ser por el resto de nuestra vida. Tipo A, cuando es una crianza basada en meter miedo. Tipo B, cuando es una criada basada en pasar vergüenza. Y tipo C, cuando es una crianza basada en echar la culpa. Entonces hemos dicho que los tres factores son, primero, vulnerabilidad, se nace con una predisposición. Segundo, crianza. Entonces estos tres tipos de crianza, estos tres tipos de personas van a definir posibilidades de enfermar. Pero hay un tercer factor que es el que completa el trastorno mental, que son los estresores. Los estresores son situaciones que disparan la enfermedad. Y esto comienza con la escuela. El ambiente de la escuela es determinante porque allí es un segundo espacio donde los niños pasan mucho tiempo con sus compañeros de clase. Es como si fuera un segundo hogar la escuela. Es con sus iguales, con los muchachos de su misma edad. Entonces lo que pasa allí va a ser también crucial y determinante para la enfermedad mental. O lo que pasa en la ciudad, en el barrio, en ese tiempo. Porque hay situaciones generales que están más allá de la escuela, más allá del barrio, que también influyen. Te voy a mencionar tres tipos de estresores que son determinantes para la enfermedad mental. Mira, el primer tipo de estresor son situaciones que te ponen la vida difícil. Fíjate bien que eso tiene que ver con miedo. Te ponen la vida difícil porque tú tienes que cuidarte de lo que está pasando.
Se ha estudiado, por ejemplo, que el campo es más sano que la ciudad. O sea, vivir en la ciudad es más difícil, hay más peligro en la ciudad que en el campo. Y eso tiene que ver con la frecuencia mayor en la ciudad y en la capital especialmente de locura. O sea, la locura es más frecuente en la capital que en el campo. Esos son datos universales. La locura es más frecuente en personas que emigran, que viven en otro país, o sea, también una situación difícil. La locura es más frecuente en la pobreza, vivir en barrios marginados. Es más frecuente la locura. Un autor observó que las situaciones que se relacionan con la locura tienen que ver con situaciones que te ponen la vida más difícil. Eso significa que naciste con una vulnerabilidad y te crías en un ambiente de meter miedo, desarrollas una persona tipo A y entonces te toca vivir en un ambiente que también mete miedo. Eso termina disparando enfermedades como la locura, delirio de persecución, el ataque de pánico y también algunas enfermedades que son enfermedades del corazón, diabetes, tiroides. La dejamos ahí por ahora. Entonces hemos visto que situaciones difíciles disparan el cerebro en una dirección. Lo mismo pasa con el acoso en la escuela. Es también una situación difícil. Cuando un niño está en la escuela y es acosado por los otros, una pandillita que lo acosa, que le quita la merienda, todo eso es un estresor importante. Hay un segundo estresor y es el fracaso en insertarse en el grupo de iguales. Cuando el muchacho llega a la escuela, a veces ¿verdad? Por una excesiva timidez que viene de la casa, él no logra ser parte del grupo de amigos de la pandilla de la escuela. Lo afuerean. Eso pasa a veces con muchachos muy delicados, afeminados, eh, que, 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 no quieren sudar, que no quieren rozarse con todos los otros. Y ese fracaso en insertarse en el grupo de iguales se puede sumar al fracaso de la vergüenza en la familia de origen, porque allí tampoco fue posible desarrollar sentido de pertenencia. Una, por rodar de casa en casa y nunca sentíamos que estábamos en nuestra casa. Otra, porque me enganché de mamá que me sobreprotegía, pero estaba lejos de papá que me reprimía y entonces ahí yo estaba. O sea, no desarrollé en la casa sentido de pertenencia. Tampoco lo desarrollé en la escuela. Ese muchacho es un candidato, según muchos datos estadísticos, a la adicción, especialmente cuando es víctima del abuso sexual. Fracaso en el grupo de iguales y abuso sexual son dos estresores que pueden empujar o a una adicción, alguna adicción de algún tipo, que puede ser adicción a sustancias químicas, que puede ser adicción conductual, adicción a la comida, eso existe, adicción al juego, adicción al sexo. Entonces, estamos viendo estresores y ya vimos, situaciones difíciles implica un estresor que puede disparar la locura, trastorno cardiovascular, diabetes, tiroides, pánico. Fracaso en el grupo de iguales en la escuela, o sea que no me inserto en el grupo de amigos, porque oigan bien, la escuela puede ser un sustituto del hogar cuando funciona bien. Y cuando la escuela facilita que el muchacho se integre,
que sean socios, colaboradores, como si la escuela fuera una familia. Cuando eso sucede, la escuela puede servir para sanar traumas que se traen de la familia de origen. Pero cuando no sucede, el muchacho está listo para desarrollar un trastorno mental. Y ese fracaso se convierte en un estresor. Sumado al abuso sexual, puede ser determinante para adicciones en general. Finalmente, estamos hablando del origen de los trastornos mentales. Y hemos dicho que hay tres factores. Primero, la vulnerabilidad con la cual se nace, la crianza, que definen los padres, y estresores sociales. Bueno, en el caso de la persona tipo C, el trauma exquisito que marca a una persona tipo C para hacer una enfermedad mental es las pérdidas. Escuchen bien, progenitores. Que se muere alguien, una mujer se queda sin su marido o sin una persona importante de la casa y sufre tanto esa experiencia que no se le ocurre pensar cómo eso ha afectado a los hijos. Hoy día sabemos que es un estresor importante para los hijos. Las pérdidas, o sea, quedarse sin papá, sin mamá, sin un tío o abuelo importante, a veces la mudanza, a veces el fracaso, la quiebra económica, el divorcio, o sea, traen situaciones en las que un hijo pierde un factor emocional importante y tiende a reaccionar con culpa. Es un mecanismo poco comprendido. Pero cuando un hijo pierde a alguien, él se siente como si él lo hubiera matado. Y eso exagera el sentimiento de culpa y puede desencadenar depresión o enfermedades que llamamos autoinmunes. Muchísimas, casi 100 enfermedades autoinmunes. En resumen, yo te estoy diciendo, las enfermedades mentales no son hereditarias, son multifactoriales. Tienen que ver primero con un factor vulnerabilidad, con lo cual se nace, no como una debilidad, sino como un potencial. Se nace con una vulnerabilidad a algo, pero esa vulnerabilidad tiene también su lado positivo. O sea, tú puedes nacer científico, no, pues nacer no, o sea, con lo que tú naciste, eso te puede hacer, según sea la crianza, un científico o un esquizofrénico. Te puede hacer o un artista o un adicto. Te puede hacer un hombre, un santo, un hombre de bien, o te puede hacer un deprimido. Es decir, que uno nace con un potencial y entonces la experiencia de vida marca el resto. La moraleja de todo esto es que tenemos que criar en amistad, en confianza, con reglas, pero en confianza, y dar a los hijos un claro sentido de pertenencia. Porque de esa manera prevenimos el trastorno mental. La crianza entonces sí es influyente para definir las posibilidades de una enfermedad mental. Todos estos datos los desarrollo en mi libro. El marco tridimensional lo puede conseguir en Amazon y también aquí en IMAFA, aquí en Santo Domingo, lo puede conseguir en Rincón Cocolo, en San Pedro de Macorís y en la Universidad Nacional Evangélica en Santiago. Este ha sido el tema de hoy, el origen del trastorno mental.